Buenas noches, mi nombre es Natalia Andrea Muñoz Chacón, soy del programa de investigación criminal y hoy vamos a hablar sobre los fenómenos cadavéricos. Buenos días, mi nombre es Carol Estefany Vargas Marín, identificada con código número 1013-6329. Hola, mi nombre es Melanie Ayana Jiménez Sierra, mi código es 1007-103-140, soy de cuarto semestre de la Tecnología en Investigación Criminal. Buenas noches, mi nombre es Lady Joana Osorio Manrique y estoy registrada con el código 110-92-281. Empecemos con los fenómenos cadavéricos. Recordemos que la determinación de esta ventana de muerte es muy importante para la criminología y es uno de los problemas más grandes que presentan los médicos forenses. El diagnóstico de esta ventana de muerte se apoya en conocimientos sobre el momento de la aparición y evolución cronológica de estos fenómenos cadavéricos, que son influidos por muchos factores que pueden acelerarlos o retardarlos. Esto se divide en dos grupos: tempranos, que es acidificación tisular, enfriamiento, deshidratación, hipostasia postmortem, que es lividez cadavérica, rigidez y espasmo cadavérico. Y los tardíos se dividen en dos grupos: los destructores, que son la autólisis, putrefacción cadavérica, antropofagia cadavérica, y los conservadores, que son momificación y adiposidad. Iniciemos con uno de los primeros fenómenos cadavéricos tempranos, que es la acidificación tisular. Acá se genera un cese en las oxidaciones orgánicas porque ocurre una acidificación general en los tejidos, lo que impide que haya una revitalización tisular. Acá lo primero en verse afectado es el tejido nervioso, además de que se presenta una disminución en el pH en ciertas partes del cuerpo como los músculos y el hígado. Una de las pruebas que se pueden aplicar se llama la técnica del Lecha-Marzo, que investiga una reacción en la secreción lagrimal al introducir un papel tornasol neutro bajo los párpados. Se observa que en personas vivas este papel neutro cambia a color azul, mientras que en los cadáveres cambia a color rojo, para poder así medir el pH. Continuemos con otro de los fenómenos cadavéricos llamado enfriamiento cadavérico algor mortis. Este se debe a una cese de la actividad metabólica. El cadáver pierde calor hasta igualar la temperatura del ambiente. El enfriamiento corporal comienza por las partes salientes, tales como la cara, los pies, manos, y en aproximadamente 2 horas ya es perceptible su frialdad. Existen zonas que conservan mucho más calor corporal, tales como el abdomen, las axilas y el cuello. Y los órganos abdominales pueden ser perceptibles todavía con calor a las 24 horas de la muerte. Para realizar una valoración de estos fenómenos se debe tener en cuenta que esta está condicionada por ciertos factores como la causa de muerte, los factores individuales y los factores ambientales. En la causa de muerte se establece que las pérdidas de sangre por hemorragia, deshidratación severa, enfermedades crónicas, intoxicaciones por fósforo, arsénico y alcohol pueden acelerar el proceso de enfriamiento. En las condiciones individuales o factores individuales se aceleran cadáveres de fetos, de recién nacidos, de niños y de seniles. La talla y el peso corporal influyen mucho para disipar el calor o mantenerlo, de tal forma que los sujetos obesos se enfrían mucho más lento que alguien que tiene menos peso corporal y menos grasa. Además, en esos factores individuales también se señala que, dependiendo mucho de la posición cadavérica, esta puede influir o no en el calor corporal o en el enfriamiento. Una de las herramientas que más se utilizan para monitorear este enfriamiento utilizan el recto en los cadáveres para obtener una lectura más correcta. Introducen un termómetro por lo menos 10 centímetros y lo dejan varios minutos antes de poder hacer la textura y detectar el tiempo de muerte. Y en los factores ambientales se tiene que tener en cuenta los diferentes cambios de temperatura y los espacios, ya sean las corrientes de aire, la humedad, si es un sitio abierto, un sitio cerrado, donde se va a encontrar el cadáver, porque En la fase de deshidratación cadavérica vamos a encontrar algunos signos
importantes como lo son la pérdida de peso, que se evidencia más en los niños que en los adultos. También podemos ver el hundimiento ocular y la desecación de mucosas. También en algunos casos, sobre todo de recién nacidos o de cadáveres que se encuentran en un ambiente muy seco, se puede evidenciar una fase de momificación. Esta fase se ve reflejada a partir de las 8 horas post-mortem, y para identificar esta fase es importante tener en cuenta los factores ambientales como son la temperatura y la ventilación del lugar. La deshidratación cadavérica es generada por la evaporación de los líquidos presentes en el cuerpo. Esta la podemos distinguir en los ojos a través de dos signos, que son el Sommer y el Stenon-Lewis. El Stenon-Lewis básicamente consiste en que el globo ocular se hunde y se causa una pérdida de la transparencia en la córnea. Esta torna un color opaco y se forman arrugas allí. Esta pues depende de los factores ambientales, como lo mencioné anteriormente. Esta aparece a los 45 minutos cuando el ojo se encuentra abierto y a las 24 horas cuando el ojo se encuentra cerrado. El signo de Sommer-Larcher consiste en un triángulo de coloración oscura que se forma en la base de la córnea, como lo podemos ver reflejado en la imagen que se encuentra allí. En las livideces cadavéricas vamos a encontrar manchas presentes en el cuerpo de un color rosáceo o violeta. Estas manchas aparecen por efecto de la gravedad de la acumulación de sangre en los sitios de Cleves. En las primeras 12 horas las livideces se adoptan de acuerdo a la posición del cadáver. Si el cuerpo es cambiado de posición durante las primeras 12 horas, se van a formar otras manchas que van a ser de un color menos intenso y pues de acuerdo a la nueva posición que adopte el cuerpo. Existe un fenómeno conocido como la transposición de livideces. Este consiste en una maniobra, el cual en la zona de la lividez se hace como una digitopresión, la cual hace que la lividez desaparezca. Esto nos ayuda a establecer el tiempo de muerte, ya que si desaparece, el tiempo de muerte estimado es menor de 8 a 12 horas. Cuando el pulgar no tiene ningún efecto en la zona de la lividez, esta no desaparece, se estima que el cadáver tendrá más de 8 a 12 horas de muerto. Esto es lo que nos ayuda a determinar la lividez y la hora de la muerte. En la rigidez cadavérica, también llamada como rigor mortis, esta fase básicamente es el estado de inflexibilidad o rigidez que presentan las extremidades de un cadáver, causando así dificultad para moverse o para manipular el cuerpo. La rigidez cadavérica se divide en 4 fases, que son la relajación, la instauración, el estado y la resolución. La primera fase se basa en la pérdida de la tonalidad de la musculatura corporal, tanto lisa como estriada. Durante la segunda fase es posible vencer la rigidez, ya que ésta no se encuentra en su estado máximo, y esto se puede lograr mediante la movilización pasiva de alguna estructura o extremidad, como un masaje. En la fase número 3, la cual se extiende hasta las 24 horas, ya no es posible vencer la rigidez, ya que ésta se encuentra en su estado máximo y la fuerza ocasionada en el cuerpo puede causar fracturas, desgarros o algún tipo de lesión. En la fase número 4, que va de 24 a 36 horas post-mortem, ya se evidencia una desaparición de la rigidez y pues esta no ocasiona ningún tipo de fractura o de lesión en el cadáver. Como dato importante, tenemos pues que la rigidez inicia a las 3 o 4 horas post-mortem. Su estado máximo o máxima intensidad, como lo mencioné anteriormente, es a las 24 horas post-mortem.
y la desaparición de esta fase pues es a los de 2 a 3 días post-mortem. Como podemos ver en la imagen inferior izquierda, vemos un cuerpo, el cual tiene un soporte debajo de su cabeza. Al retirarlo, el cuerpo sigue pues en la posición que se encontraba anteriormente, ya que se encuentra en un estado de rigidez avanzada. Esta fase cadavérica nos permite identificar la posición en la que se encontraba la persona antes de su fallecimiento. Como siguiente fenómeno cadavérico están los tardios destructores. Es la destrucción del cuerpo humano, proceso natural que se produce en el cadáver y el cual aparece en un lapso aproximadamente de 24 horas fallecida la persona. En este fenómeno cadavérico se empieza a presentar la autólisis. Y la autólisis es la autodestrucción celular que conduce a la degradación de los tejidos y de los órganos. Los órganos que principalmente se ven afectados por este fenómeno son el estómago, vesícula, páncreas, esófago y otros. Es realizado por la acción de las enzimas. Las enzimas son proteínas complejas que producen un cambio químico específico en todas las partes de nuestro cuerpo. Por ejemplo, este puede ayudar a descomponer los alimentos que consumimos para que los pueda usar en todo el cuerpo. Y también está encargado de la coagulación de la sangre. Este fenómeno, la autólisis, presenta 4 procesos, que son la hemólisis, que se da de 2 a 3 horas y es la inhibición de la íntima de las arterias. También se da el reblandecimiento y friabilidad de los órganos. Los órganos que inicialmente se ven afectados por este fenómeno son el páncreas y el estómago. Como siguiente está la colicoación en el encéfalo, es decir, que el encéfalo empieza a presentarse en un estado sólido. Y por último está la cavitación de los órganos y este se da en el timo. Luego de la autólisis se empieza el proceso de la fase de putrefacción cadavérica. Esta fase consiste en la descomposición del cuerpo a causa de la acción de las bacterias en vista de la ausencia de los procesos protectores de los mismos que se generaban en el cuerpo humano. En la fase del proceso de putrefacción se dan 4 fases, las cuales son cromática, enfisematosa, colicoactiva y ya por último se da la reducción esquelética. En la fase cromática se empieza a producir una mancha verdosa a simple vista en la fosa ilíaca derecha. Ya luego comienza a extenderse esta mancha por el cuerpo. Como paso posterior es el fenómeno conocido como veteado venoso, que consiste en la visualización de la red venosa superficial por la inhibición con la hemoglobina transformada, y esa combinación de colores es lo que le otorga a esta fase el nombre de fase cromática. Luego de la fase cromática se empezará a presentar la fase enfisematosa, la cual consiste en la acción de los agentes productores de gases, lo que causará que en el cadáver se empiece a observar progresivamente un aumento exagerado de su volumen corporal. Esta fase, para que se manifieste, tardará aproximadamente 2 a 4 semanas, también dependiendo del medio ambiental en que se encuentre. Una de las características que tiene esta fase es que por la gran compresión de los gases se protruye la lengua, los globos oculares, el recto y también a su vez empezará a desprenderse la epidermis de las palmas y de la planta de los pies. Luego tenemos la fase colicoactiva, en la cual este fenómeno se presenta porque los gases de la fase anterior se transforman en líquido. También la piel se desprende debido a la consistencia acaramelada y blanda que se presenta en el mismo. Ya por último se presenta la fase de reducción esquelética, la cual consiste en la degradación de los sobrantes del tejido blando hasta que solamente queda el tejido óseo.
Para que se presente esta fase puede tardar varios años en aparecer, ya que todo depende de los factores a los que se encuentre expuesto el cadáver. Ya como último, en los fenómenos cadavéricos tardíos destructores se da la antropofagia cadavérica, que consiste en la destrucción del cadáver debido a la acción de los animales, un agente externo al cuerpo. Eh, un ejemplo de esta podrían ser las moscas que depositan sus huevos alrededor de la nariz, boca, ano, etc. Más tarde se desarrollarán larvas que son muy voraces, le sigue la fase de pupa y finalmente se originan las moscas adultas. Ya como se dijo anteriormente, es la destrucción del cuerpo a consecuencia de los animales que la devoran. Hablaré de los fenómenos cadavéricos tardíos conservadores. Primero, momificación. Consiste en la destrucción del cadáver. Esto se da debido a la desecación que se encuentra en los tejidos. Esto depende mucho del clima en el que se encuentra el cadáver. Si es caliente, su desecación será mucho más rápida, más acelerada. En cambio, si es frío, este cadáver será más conservado. Esto se da por la deshidratación y desecación que hay en los tejidos. Como segunda etapa se da la adiposira. Esto se da por la transformación jabonosa que tiene la piel grasa. Esto usualmente se ve cuando un cuerpo se encuentra sumergido en agua, en especial en dulces. Es el desprendimiento que empieza a suceder debido a la gran cantidad de agua que empieza a ingresar al cadáver. Corificación es cuando se transforma un tejido a algo acartonado. Esto se da cuando un cadáver se encuentra en un lugar cerrado. Esto es parecido a la momificación, es una hidratación, pero a diferencia de la momificación, en la corificación los restos se tornan de un color gris amarillento y su textura es mucho más blanda y es más flexible. En cambio, en la momificación queda en un solo lugar, no hay posibilidad de hacer algún movimiento. Estos fenómenos cadavéricos ya son uno de los últimos que tiende a tener un cuerpo. Por ello es necesario saber identificar la corificación tanto de la momificación. La adiposira es necesario tener presente en qué momento se puede encontrar y saber identificar con qué agua puede hacer esos efectos.